En México, las desigualdades educativas siguen existiendo. A causa de la pandemia de COVID se vieron incrementadas de manera sustancial, no solo en nuestro país, sino en el resto del mundo. De manera que la deserción escolar alcanzó niveles nunca antes sospechados. Sin lugar a dudas, tenemos una pérdida importante en la educación básica en cuanto a los alumnos matriculados y los que continúan con nosotros, ya que cerca del 10% de nuestros estudiantes abandonaron las aulas. Esto quiere decir que 2.525.330 estudiantes salieron del sistema educativo mexicano, ya sea en instituciones privadas o públicas. En educación media superior, la estadística es todavía más fuerte. El 12.9% abandonó la escuela, con la posibilidad limitada de retomar sus estudios. En educación superior el panorama no es más alentador. Tenemos un 8% de alumnos que abandonaron las aulas educativas, limitando con esto la posibilidad de ingreso a un empleo digno, un empleo mejor remunerado, al incremento de la calidad de vida, no solo de ellos, sino de sus familias. El abandono antes del COVID ya era una situación problemática, es decir, nuestros alumnos abandonaban prematuramente los estudios universitarios, los estudios de media superior y también los estudios de educación básica. Lamentablemente, en nuestro país, los niños empiezan a trabajar desde edades muy tempranas cuando pertenecen a grupos vulnerables, en particular los de extrema pobreza y grupos indígenas, lo que no es equitativo en cuanto a las oportunidades que representan el insertarse en un modelo educativo que va desacreditando a aquellos que tienen conflictos o que necesitan más de estos apoyos escolares. Antes del COVID, las razones principales por las cuales los niños abandonaban las escuelas, niños y jóvenes abandonaban las escuelas, eran fundamentalmente por ingresar al formar parte de las filas laborales en apoyo a la economía de sus familias o porque se independizaban los muy jóvenes. También las relaciones familiares, en este sentido tenemos embarazos prematuros, tenemos conflictos al interior de las familias, movilización de las familias de una entidad a otra, y cuando los chicos ya no accedían no tenían esa continuidad en los estudios, decidían abandonar o sus familias decidían que ya no siguieran estudiando. Así también la situación económica que vuelve a golpear de manera importante a la población vulnerable y que con mucha facilidad abandonan las escuelas para que ellos se vayan a trabajar o que no generen un gasto escolar particularmente. Así como pues en otros términos, la alta reprobación que tienen algunos de nuestros chicos, por lo cual ya no es posible mantener este ritmo de reprobación y se van ellos también limitando el acceso. No es solamente una cuestión de rezago, sino en muchas ocasiones es por estas situaciones de inasistencias, de faltas, en donde ya no pueden seguir en el sistema y entonces se limita completamente su progreso. Esto antes del COVID. Después de la situación del COVID, evidentemente entiendo que no la hemos superado, que todavía tenemos que hacer un recuento una vez que vaya avanzando también la situación por la cual estamos saliendo del COVID, y que no podemos decir que ya se terminó la pandemia. Lamentablemente todavía tendremos un par de años más como pronóstico por algunos especialistas de la salud, y dice la Organización Mundial de la Salud que estos efectos todavía no pueden ser contabilizados en tanto que no hemos terminado con esta situación. Sin embargo, las causas principales por las que durante la pandemia nuestros chicos han abandonado las aulas tiene que ver con el ingreso al trabajo como número uno otra vez, pero en el segundo término sube la situación económica, que nos da el reflejo pleno de cómo nuestros estudiantes están perdiendo las oportunidades de estar en la escuela, porque también sus padres y sus familiares o tutores están limitándose económicamente porque perdieron el trabajo. No es para nadie un secreto que la pandemia golpeó económicamente más fuerte a algunos grupos que a otros, y que sin embargo pues esto también limita la posibilidad de que sigan estudiando por el siguiente recurso que es una de las causas que tenemos tal vez más presentes.
No todos nuestros estudiantes tenían acceso a un dispositivo electrónico, no todos ellos tenían la posibilidad de acercarse a un dispositivo o compartían un solo dispositivo para una familia de 4 o 5 integrantes, en donde los tiempos se empalmaban, sacrificando así de manera importante a los chicos de educación preescolar o educación primaria, primaria baja regularmente. Y nosotros teníamos una pérdida de estos chicos, mientras que en los grados superiores estaba un poquito más cuidado, pero ya vimos que 2.525.330 es un número muy grande en cuanto al abandono escolar. Y casi todos por la falta de los recursos, ¿no? La accesibilidad a nuestros teléfonos celulares, por ejemplo, no daban cabida para soportar algunas plataformas que exigían algunas escuelas, y esto fue limitando la continuidad en los estudios. Es algo que limita, pero también es algo que hoy por hoy tendríamos que estar considerando de manera importante a fin de poder resolverlo en alguna forma. En cuarto término, tenemos la percepción de que no hay aprendizaje. Tanto padres de familia como los estudiantes reportan que aprenden menos o que no aprenden. Y esto es grave porque evidentemente están aprendiendo. Tienen una serie de habilidades que antes no tenían, tienen unos conocimientos que antes no tenían, y eso es justamente lo que hace la escuela. La dificultad aquí está en que ya no los cuidamos en términos de la guardería, que ha sido la escuela en nuestro país por mucho tiempo. Ya no los contenemos 6, 8 horas en la escuela, y eso dificulta la dinámica de la familia, de un padre de familia que trabaja 8 horas o más, o de una madre de familia, y ambos en muchos casos, que trabaja 8 horas o más, teniendo entonces una dinámica muy distinta a la que teníamos antes de la pandemia, y esto genera esa percepción de que no estamos progresando en términos educativos. Probablemente hemos tenido que hacer una síntesis en nuestros diseños curriculares. El abordaje de contenidos ha sido más sintético, lo hemos buscado también en términos más lúdicos, pero esto no quiere decir que no estén aprendiendo. Yo creo que tendremos que recuperar desde este punto de vista la perspectiva de nuestros padres y valorar también desde la Secretaría de Educación Pública el esfuerzo que se está haciendo para que los chicos progresen, y no determinar de antemano que todos van a acreditar solo porque existan en la matrícula. Por último, tenemos pues también la alta reprobación que presentan nuestros estudiantes, en donde pues de alguna manera en ciertos niveles educativos implica ya un candado para poder continuar. ¿Cuáles son las consecuencias del abandono escolar en la actualidad? Bueno, primero, las pérdidas económicas que reporta para el sistema en general, de acuerdo a los presupuestos destinados y a toda la movilización económica que se da a partir de la escuela, de la educación, y pues evidentemente no solo a nivel macro, sino a nivel micro también, es decir, no solo en el sistema educativo, sino también en las familias. Estamos pasando por momentos difíciles económicamente todos, y las escuelas y los sistemas también lo están. Sin embargo, es un círculo vicioso. Cuando los padres de familia no tienen el ingreso suficiente para enviar a sus hijos a la escuela, el sistema educativo en general pierde y no podemos recuperarlo porque no hay una formación y una apropiación de mejores oportunidades de vida. De manera que, pues bueno, tenemos un decremento del nivel cultural al que estamos nosotros proyectando que el país tenga, y las consecuencias de un bajo nivel cultural no solo implican el hecho de que no se tenga cultura en cuanto a las artes, que efectivamente es una de las áreas de la cultura, pero la cultura implica también que podamos ser capaces de convivir sanamente, de respetar las señales de tránsito, de respetar la normatividad acerca de cuidarnos a nosotros y cuidar al otro, utilizar el cubrebocas, utilizarlo correctamente, y son patrones culturales que asumimos o no, y que tienen que ver con la formación desde la educación básica hasta la educación media superior y superior, evidentemente. Con esto, pues también, como lo vemos, disminuyen las oportunidades de acceso al mundo laboral mejor remunerado, disminuyen las posibilidades que tienen tanto las personas como los colectivos para poder movilizar y mejorar las condiciones de vida, no solo de ellos, sino de la comunidad en general.
de manera que perdemos mucho. Las pérdidas que se van teniendo no solamente son en términos de la baja cultura que podamos tener en algunas comunidades, porque esto impacta a nivel general. Como consecuencia de eso, pues tenemos altos índices de violencia y una población altamente dependiente a cualquiera de las formas de dependencia que existan. Tenemos ludopatía, tenemos pues las dependencias más convencionales, alcoholismo, drogadicción en cualquiera de sus formas, pero también algunos comportamientos sociales que no nos dejan progresar, que tendría que ver con el maltrato a las mujeres o toda la violencia intrafamiliar que se está viviendo, y esto se da efectivamente con bajos niveles culturales y bajos niveles educativos. Es el reflejo inmediato. ¿Qué panorama tenemos después de esta situación y de esta pandemia? Pues evidentemente tenemos que recuperar a nuestra población que se ha ido de las aulas, en alguna forma generar algunas oportunidades remediales tal vez, proponerles y amplificar también los rasgos que puedan ellos tener para poder acceder y concluir, porque de acuerdo con la UNESCO, la población más golpeada por la pandemia en términos económicos y educativos ha sido la población en situación de pobreza. Esta situación pues nos orilla a considerar que estos niños tienen 5 veces menos oportunidades de reincorporarse a la educación y con ello multiplicar o posibilitar otras condiciones de vida en cuanto a la vida inmediata y a la historia cultural que vamos formando y conformando todos en el país. Muchas gracias. La crisis humanitaria que vivimos puede y debe abrir paso a la posibilidad en la construcción de una realidad más igualitaria, dando un especial reconocimiento a la solidaridad e interdependencia como lazos sociales. Debemos de tener en consideración que, de acuerdo al estudio Panorama de la Educación en el 2013, México ocupó el primer lugar a nivel mundial en el número de desertores escolares entre los adolescentes de 15 y 18 años. Por citar solo un brillante ejemplo, y en la lógica de participar y hacer la diferencia por medio de la organización, como un llamado a la acción al grupo de jóvenes, se ideó la iniciativa Laptops con Causas MX, a partir de la página de Facebook, en la que se hizo un llamado a aquellos que tuvieran en sus hogares algún sistema de cómputo que aún funcionara y que pudieran donarlo a estudiantes de bachillerato y de universidad que no contaran con tal herramienta. Los adolescentes y jóvenes buscan un reconocimiento, orientación y apoyo ante este tipo de iniciativas y contribuyen a fortalecer su autoestima, su conocimiento y el sentido de pertenencia e identidad. Lo anterior solo puede lograrse con la consideración de los y las estudiantes como un importante medio potencial activo para participar en la sociedad.